Dialoguemos con la Biblia en compañía de Raquel Odara. Shalom Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo, así gozando del sol de verano en el medio del invierno de Jerusalén, un día de esos sorprendentes que parecen desordenar la creación. Así es, y ojalá que nos dure. Mientras tanto nosotros seguimos dialogando con la Biblia en un nuevo encuentro y vamos a seguir comentando algunas cosas que tienen que ver con el primer capítulo del Génesis de Bereshit. Perfecto. Y hay muchas cosas que a mí siempre me llamaron la atención, y la primera de ellas, para ir por orden cronológico, es el tema de la luz, la creación de la luz. Se nos cuenta que la luz fue creada antes que los astros. ¿Cómo es posible? ¿Qué es esa luz que fue creada antes? Bueno, la pregunta indudablemente surge casi siempre cuando se empieza a leer el capítulo, casi siempre en los grupos en los que enseño se me pregunta esto, y tenemos varias posibilidades de responder. Pero antes de responderte directamente a la pregunta, quiero que recordemos que una de las cosas que tenemos que tomar siempre en cuenta es que nosotros no tenemos que preguntarnos por qué fue creada primero la luz, sino exactamente como tú dijiste ahora, por qué se nos cuenta que la luz fue creada primero. Es decir, nosotros no tenemos idea de cómo se hizo el mundo. No podemos estar seguros, por lo menos de acuerdo a lo que yo siento, de que realmente fue creado, sino que lo que estamos tratando de entender es cuál era la visión que los creadores de la cultura bíblica tenían sobre el nacimiento del universo. De acuerdo a esta visión que ellos tenían, la luz es lo primero creado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenían esta visión? ¿Qué nos dice sobre su punto de vista esta visión de que la luz fue creada antes que todo lo demás? Recordemos que los mitos, según los entendemos, son un reflejo de cómo la gente que los crea ve la realidad. Y entonces entendamos que esta realidad para ellos era una realidad sumida en la luz. Para entender la importancia de esta visión, tenemos que compararla con concepciones de tipo gnóstico o incluso con ciertas ideas de Platón, que creían los gnósticos y Platón que la luz se encuentra solamente en el mundo de las ideas y que en el momento en que las ideas se convierten en realidad, que se hacen materia, de por sí echan sombra sobre este mundo. Mientras que en la Biblia te dicen no, este mundo es un mundo pleno de luz, porque la materia también es buena. No solo las ideas son buenas, sino que este mundo, que son la realización de las ideas divinas, es también un mundo bueno cuando está encarnado en toda la materia que vemos alrededor. Hay aquí una proclamación de optimismo que se relaciona íntimamente en forma paralela con la conclusión de esta historia, en la que Dios juzga que todo lo creado fue muy bueno, fue perfecto. Es decir, hay aquí indudablemente una visión positiva del mundo en el que vive el ser humano, del mundo con el cual él se tiene que relacionar íntimamente todos los días y todos los momentos de su vida. Te recuerdo que hoy cuando comenzamos a grabar hablábamos de lo hermoso que amaneció este día. Y eso ya de entrada nos pone de buen humor, nos da un ánimo optimista. Si imaginas gente que concibe el mundo como iniciado con luz, ves que esa gente tiene una imagen positiva de lo material, una imagen positiva del mundo en el que vive. Yo quiero agregar algo con respecto a esto. En todas las filosofías en las que se habla de lo bueno de las ideas y lo malo de la realidad, hay una dicotomía entre cuerpo y alma, entre materia y espíritu. Recordarás que cuando hablamos de la idea de orden y armonía que este capítulo transmite, uno de los elementos con los que nos hace sentir ese orden es la división constante que Dios divide entre luz y oscuridad, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Pero si nosotros estamos hablando de una historia que se toma tanta molestia para insistir en las divisiones, salta a la vista que no hay absolutamente ninguna alusión a una división entre cuerpo y alma. Cuando leamos otra vez acerca o analicemos otra vez la creación del hombre, la creación del ser humano,
No se dice que le creó el cuerpo y aparte el alma, o que el cuerpo fue creado como una cárcel para el alma que ya había sido creada. Se señala al ser humano como una unidad. Ahora, esta visión de que no hay malo en la materia en sí y que no todo lo bueno está en el alma, que es una visión que guió en forma muy, muy profunda y muy evidente toda la filosofía judía o todo el pensamiento judío, quizá en forma tácita, sin demasiados análisis lógicos o racionales, pero esa es la posición. Te voy a dar varios ejemplos. Hay en Levítico capítulo 5, versículo 1, dice, cuando el alma peque. Y entonces se preguntan, ¿cómo puede ser que el alma peque? Dice, alma aquí es ser humano, porque no puede el cuerpo vivir sin alma, ni el alma vivir sin cuerpo. Y si no hay cuerpo sin alma, el pecado lo cometen ambos. Eso dice en un lugar del Talmud. Te voy a contar una leyenda o una anécdota que viene realmente en forma muy simple a negar cualquier concepción dualista. Sabes, en la literatura talmúdica, cuando se nos quiere presentar un pensamiento que proviene de algún tipo de duda, generalmente la duda se pone en boca de alguien que no es judío. Es decir, él le viene a preguntar a los maestros. Entonces se cuenta que Marco Aurelio, el que después fue emperador bastante famoso, mientras era comandante de una legión romana en Cesarea, venía a dialogar a veces con los sabios, por lo menos eso se nos cuenta, quizá tenga algo de verdad histórica, el trasfondo. Y viene y le pregunta a uno de los sabios, ¿cómo puede? Yo dice, creo que el alma puede liberarse del pecado, o a lo mejor el cuerpo puede salvarse a sí mismo, es decir, exonerarse del pecado. Porque si le preguntan por qué pecaste, el cuerpo puede decir no fui yo, fue el alma. Y si le preguntan al alma por qué pecaste, puede decir no fui yo, fue el cuerpo. Entonces, el sabio que le responde le dice lo siguiente, dice, mira, eso es como si vi un rey de carne y hueso, tiene en su jardín dos guardianes, uno es ciego y el otro es lisiado, no tiene piernas. Y de repente de noche roban frutos en el campo. Y entonces viene y le dice al ciego, ¿por qué me robaste? Y dice, yo puedo robar si yo no veo. Entonces le pregunta al lisiado, ¿cómo robaste? Y el lisiado dice, yo puedo robar si no puedo treparme alto a los árboles para recoger las frutas. Pero claro que pueden, porque el ciego toma al lisiado en sus hombros, lo carga en sus hombros y juntos roban los frutos. Y es exactamente así la relación entre el cuerpo y el alma, que son absolutamente una unidad. Pero yo te estaba diciendo que esto tiene un impacto en cosas mucho más tangibles, mucho más prácticas en la vida humana que este tipo de pensamientos. Y te voy a dar algunos ejemplos. En primer lugar, hay un respeto muy, muy grande por la cuestión del cuidado del cuerpo. Tú sabes que uno de los preceptos más importantes del judaísmo es que estamos obligados a infringir cualquier precepto de la religión para salvar una vida. El principio de Pikuach Nefesh. Claro, el principio de Pikuach Nefesh, es decir, el principio de evitar que una vida se pierda porque no queremos infringir algún precepto. Claro que estamos hablando de casos en los que la gente de verdad está en peligro de muerte o se supone que está en peligro de muerte y no cuando alguien se muere, por ejemplo, entre comillas, por comer algo prohibido. ¿Te acuerdas de ese señor religioso que cuida todas las leyes dietéticas y entra a una tienda en la que se venden pescados y carnes frías y toda clase de delicatessen, como lo llaman los americanos, y le dice al vendedor, por favor, deme 100 gramos de ese salmón ahumado? Y el vendedor le dice, disculpe señor, eso no es salmón ahumado, eso es jamón. Y el señor dice, ¿y quién le preguntó? Bueno, lo que te quería decir es lo siguiente, regresando a la cuestión de la importancia de salvar la vida.
No sé si tú sabes que de acuerdo a la ley, la halajá, el conjunto de leyes judías, uno de los preceptos es que un sabio, que es, digamos, el ser más respetado dentro de la cultura judía, no tiene permiso de vivir en una ciudad o en una aldea donde no hay un médico, por ejemplo. O la visión de que muchas cosas que están prohibidas por la religión o por algunos rabinos o algunos filósofos, se permiten cuando la persona cree que gracias a la transgresión de ese precepto va a salvar su vida. Te voy a dar un ejemplo. Maimónides habla en forma contundente en contra de la creencia en los amuletos, por ejemplo. Dice que es paganismo porque todo lo que tiene que ver con amuletos, con supersticiones, es una forma de creer que yo puedo manipular a Dios. Es decir, si por medio de un juramento, por medio de un amuleto, por medio de cierto acto simbólico, yo puedo influir en Dios para que cambie su decisión, lo que estoy diciendo, en otras palabras, sin decirlo, es, y a lo mejor sin pensarlo, es que estoy tratando de manipular a Dios. Es decir, si Dios tomó una decisión, por lo que fuera, ¿cómo yo la voy a cambiar simplemente por las letras mágicas que hay en un amuleto? Maimónides realmente condena todo uso de cualquier tipo de magia, pero Maimónides dice, si un enfermo está agonizando, está muy gravemente enfermo, y cree que el amuleto le va a salvar la vida, es obligación darle el amuleto, porque aunque el amuleto no lo salve, la fe que él le puede tener al amuleto quizá influya en su curación. No nos olvidemos que Maimónides era médico y que muchos años antes de todas las filosofías, no solo filosofías, hoy evidencias científicas de la relación que hay entre la mente y lo físico, es decir, todas las enfermedades psicosomáticas y la influencia de lo que uno siente en la posibilidad de curación, Maimónides lo sabía y dijo, si la persona cree que el amuleto lo va a salvar, puede ser que eso le dé una fuerza para superar su enfermedad y entonces es obligación dárselo. ¿Por qué te lo digo? Otra vez por el respeto que hay al cuerpo. Si la persona está enferma, hay que evitar que se muera, no porque su alma va a permanecer, o porque se crea que el alma va a permanecer, podemos dejar que el cuerpo muera. El cuerpo también es importante. Y esto se pone de manifiesto también en otros aspectos de la vida humana. Por ejemplo, en la relación hacia el sexo, de la cual vamos a hablar bastante en el transcurso de estas clases. El judaísmo, en forma fundamental, tiene una relación positiva hacia el sexo. Hay sectores más, digamos, más ascéticos, y vamos a hablar si esto realmente es primordial en el judaísmo o si son influencias extrañas que algunos adoptaron. La creencia fundamental es que el sexo en sí no tiene nada de malo, depende de cómo el hombre lo use. Y te voy a leer algo que se le adjudicó a Nachmanides, a Rambán, en respuesta a Maimónides, en una epístola que se llama la Epístola de la Santidad, Igeret HaKodesh. Hoy sabemos que no fue escrita, al parecer, por Nachmanides, sino por uno de sus discípulos, pero esta epístola, que se llama Epístola de Santidad, es algo así como un manual sexual dirigido a un joven que se va a casar y al que se le explica cómo debe tratar a su desposada. Y Maimónides tiene varias expresiones un poco críticas con respecto al abundar en la relación sexual incluso dentro del matrimonio, y dice que claro, es una obligación, es un precepto. Yo no sé si tú sabes que dentro del judaísmo incluso es un precepto que la pareja casada tenga relaciones los viernes en la noche, es decir, el día más santo de la semana. Es decir, Maimónides dice hay que cumplir con todas las obligaciones religiosas referente al sexo, pero no hay que exagerar. Y cuando dice que no hay que exagerar, explica que para el filósofo es mejor abstenerse, en cuanto la religión lo permita, abstenerse en la medida de lo posible del sexo para cultivar mejor su parte racional, espiritual, etc. Nachmanides percibe en las palabras de Maimónides una especie de posición negativa ante la relación sexual como tal, y entonces dice que aquí Maimónides se equivocó por estar tan influido por Aristóteles.
y dice, como Aristóteles no creía que el mundo tiene un creador, Aristóteles pensaba que el mundo, como muchos de los griegos, que el mundo es eterno, pudo pensar que en el mundo hay en sí esencialmente cosas malas y cosas buenas. Dice, nosotros, lo dice el discípulo de Nachmanides, dueños de la Torá santa, es decir, de las enseñanzas santas, creemos que el Dios bendito sea, es el que creó el mundo, de acuerdo a cómo lo formuló su gran sabiduría. Por lo tanto, no podemos creer que hay en este mundo cosas que son en sí, en su esencia, malas o feas. Porque si pensamos que hay en este mundo cosas malas o feas, como por ejemplo los miembros, el aparato genital o el miembro sexual, tendríamos que pensar que Dios es el que introdujo en este mundo algo condenable o algo repudiable. Dice, y eso es absolutamente imposible. Todo lo que creó Dios es en sí bueno, y lo único que cambia es qué uso de eso hace el ser humano. Dice, así como un hombre puede usar la mano para escribir un libro sagrado o puede usar la mano para asesinar, lo mismo puede hacer el hombre con cualquier parte de su cuerpo, pero todo lo creado es bueno en sí. La pregunta que me surge, Rachel, es, no, más allá de la posibilidad de hacer filosofía y de relacionar el tema del cuerpo y del alma y discutir de esta manera un poco con otras filosofías, la pregunta que a mí me surge es, ¿no hay un intento de intromisión exagerada un poco en la vida privada del hombre? ¿No hay un lugar donde los preceptos o la codificación normativa de la vida tendría que ponerse un límite y decir, hasta acá llegamos, en la cama de la gente no nos metemos? Es una pregunta interesante, pero ¿sabes cuándo la vamos a tratar? La vamos a tratar cuando hablemos del jardín del Edén y la cuestión de las limitaciones. Lo único quizá que te podría contestar ahora es citando a Pascal, que muchos lo conocemos por el teorema de Pascal, pero Pascal era además de un gran matemático, un gran filósofo y un gran teólogo cristiano. Y Pascal dijo algo que a mí me parece absolutamente correcto. Dijo, los paganos exaltan, las religiones paganas exaltan los instintos. El cristianismo trata de someterlos y el judaísmo trata de regularlos. Y aunque él lo dijo en defensa del cristianismo, yo creo que aquí hay una gran defensa del judaísmo. Es decir, no someter los instintos, no inhibirlos, pero de alguna manera controlarlos. Te prometo que cuando lleguemos a la cuestión de la historia del paraíso y la prohibición de comer del fruto, vamos a hablar mucho de este tema del control y lo que tú llamas, y creo que podríamos llamar, la intromisión de las halajá, del cuerpo legal, dentro de cada uno de los aspectos de la vida humana. No solo se meten en la cama, sino, por ejemplo, la orden de lavarse las manos antes de comer. Uno no se lava las manos antes de comer porque lo quiere, sino porque la religión se lo ordena. Te podría dar infinitos ejemplos de cosas nimias que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con el cuerpo y con otras cosas que están absolutamente reguladas por este cuerpo legal del judaísmo. Quizá me estoy yendo un poco del tema de la Biblia y entrando al tema del judaísmo, pero probablemente vamos a hacer muchos de estos paréntesis. Es un error usar el término religión cuando se habla del judaísmo. Lo usamos porque no tenemos uno mejor, porque estamos acostumbrados a usarlo. El judaísmo no es una religión como cuerpo de credos o de creencias. El judaísmo es una religión, el judaísmo es una cultura que lo más importante para esa cultura en la tradición, no estoy hablando de nuestra época actual, pero durante muchos, muchos siglos, el judaísmo se consideró y fue una forma de vida, no una forma de creer, sino una forma de vivir prácticamente. Por lo tanto, regula cada uno de los actos del ser humano que pertenece a esa cultura, a esa civilización. Y para todavía reafirmar tus palabras con respecto a que se mete hasta en la cama, hay una anécdota que nos cuentan en el Talmud respecto a un discípulo de uno de los grandes maestros del Talmud, y ese discípulo en el futuro se convertiría también él en un gran maestro, que se mete debajo de la cama de su maestro cuando el maestro está en la cama con su mujer. En un determinado momento, el maestro se da cuenta
de que hay alguien debajo de la cama. Se fija y totalmente enojado le dice, ¿qué haces tú acá? Esto es una falta de respeto. Y le dice, no, también esto es Torá, es decir, también esto es parte de la reglamentación santa de la vida y también de esto quiero yo aprender. Pero para volver al tema de la importancia que el judaísmo le da al cuerpo, quiero decirte, o de esta cosa de que no se divide entre cuerpo y alma, quiero decir algo, me estás hablando de en dónde el judaísmo se mete. Y entonces me acordé de un ejemplo. Sabes que el rezo más importante del judaísmo se llama Kriyat Shema, es la proclamación de Oye Israel, Dios, nuestro Dios es uno, está en el libro de Deuteronomio. Y esa oración se recita en la mañana y en la noche, en algunas ocasiones más, pero siempre en la mañana y en la noche. Y hay una pregunta, imagínate que el Talmud trata de esta pregunta. Si se puede recitar esta oración cuando uno está desnudo. Es la oración más sagrada, ¿verdad? Y la respuesta es que sí, la puede uno recitar cuando uno está desnudo. Y el final de lo que dice es lo impresionante, porque las leyes le fueron dadas a los seres humanos y no a los ángeles. Quiere decir, ¿qué te está diciendo con esto? Que las leyes le fueron dadas a seres humanos que son de carne y hueso, que no son seres etéreos o que lo importante en ellos es lo etéreo. Todo el conjunto del ser humano es importante y no hay nada vergonzoso en el cuerpo en sí, como tal. Como reconocimiento en sí, más allá de la otra discusión, me parece importante, ¿no? Es absoluto. El hecho de que incluso estoy pensando ahora, después vamos a charlar sobre el tema de Adán y Eva, los primeros desnudos aparecen en el Génesis. Sí, por lo menos en nuestra cultura, pero es mucho más importante de lo que parece, te voy a decir por qué. Después vamos a volver a la cuestión esta del cuerpo en sí. Pero, ¿qué se infiere de esta cuestión de la importancia del cuerpo? Por ejemplo, un dicho que muchos conocemos, que en hebreo dice Imen kemach ein Torah, si no hay comida, no hay estudio, que lo que dice, está bien, la preocupación por el espíritu es muy importante, pero primero preocúpate de tu cuerpo, porque si no tienes comida y si no tienes las mínimas condiciones materiales, todo lo espiritual no puede existir. Ahora, de ahí puedes deducir, no solo con respecto a la conducta del individuo, sino a la conducta de la sociedad, de qué se deben preocupar los gobiernos. Es decir, todo esto que parece cosas muy abstractas, tiene una incidencia fundamental en la vida práctica del ser humano, de la comunidad, etcétera. Yo te quiero decir, por ejemplo, que los teólogos de la liberación, o lo que se les suele llamar popularmente los sacerdotes obreros, en sus discusiones con el Vaticano, insisten mucho en que cuando Moisés saca a los judíos de Egipto, les promete llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Es decir, no solo les promete una salvación espiritual, sino que les promete también un bienestar material, un bienestar económico. No hay una alabanza de la pobreza o del ascetismo en el judaísmo. La vida tiene que ser una vida buena. Te voy a decir algo más. Se insiste tanto en la importancia del estudio y de la dedicación espiritual, etcétera. Pero hay una frase en el Talmud que debería llamarnos mucho más la atención que cuando la decimos así de paso. La frase dice que una casa hermosa, una mujer bonita y enseres lindos en la casa amplían la mente del ser humano. ¿Qué te quiere decir? No te encierres como un ermitaño en una cueva o en una habitación inhóspita y dedícate solamente al estudio y a la superación espiritual. De acuerdo a esta visión, el espíritu no se supera si no tiene un ambiente estético alrededor y las condiciones mínimas que necesita un ser humano para sentirse confortable. Y se podría agregar también el tema de la comida y su casi mítico culto en el judaísmo, ¿no? Absolutamente. Y la mitzvah de algunas festividades, ajalta besabata, comerás y te satisfarás. Sí, hay una alabanza del vino también. En Salmos, cuando se alaba a Dios, se lo alaba, entre otras cosas, porque creó el vino, en el Salmo 104. El Salmo 104 es aquel famoso salmo que dice precisamente que todo lo creado por Dios fue creado con sabiduría. Dice, cuán muchas son tus obras, oh Dios, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios.
y en el versículo 15 lo alaba porque dice que creó el vino que alegra el corazón del hombre y el aceite, es decir, los perfumes, los ungüentos, que hace lucir el rostro y el pan que sustenta el corazón del hombre. Es decir, aquí está lo material del sustento, pero también lo aparentemente superfluo del vino que nos da alegría y los ungüentos que nos embellecen, que en esta concepción no se consideran como superfluos, sino como bendiciones importantes que Dios otorgó al hombre. Y quizá una de las enseñanzas más bellas del judaísmo es que en las fiestas debemos alegrarnos, es decir, no solo debemos adorar a Dios, sino que es una obligación alegrarse. Dice en Deuteronomio capítulo 16, dice, y te alegrarás en tus solemnidades, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu siervo y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. Es decir, es una obligación tuya el alegrarte y a la vez hacer que los demás que no tienen las posibilidades de estar satisfechos, por lo menos en las fiestas lo estén. Voy a volver un momento a la cuestión del cuidado que tenemos que tener por el cuerpo. Uno de los sabios más famosos del judaísmo de la época talmúdica, Hillel, que es fundador de una de las dos escuelas que se mencionan constantemente en el Talmud y que definen en realidad todo el cuerpo legal del cual hablábamos, cuenta la historia que cuando estaba estudiando con sus alumnos, en un determinado momento se levantaba y decía, voy a cumplir un precepto, voy a cumplir una mitzvah. Le decían, ¿cuál precepto? Y decía, me voy a bañar en los baños públicos. Entonces le decían, ¿ese es un precepto por el cual se puede dejar de estudiar? Y él decía, si los paganos se dedican a lavar las estatuas que tienen en sus plazas, yo no voy a lavar este cuerpo que es obra y creación de Dios. Es decir, no solo cultivo mi alma, sino que pongo atención también a mi cuerpo. Lo que decíamos antes de la obligación de lavarse las manos, o antes de comer, una expresión talmúdica que dice que todo aquel que come sin lavarse las manos es como si estuviera comiendo pan impuro. Es decir, no solo ponle atención al rito religioso en sí, sino también a tus costumbres higiénicas cotidianas. Ahora, todo esto, indudablemente este cuidado por el cuerpo, este ver en todo lo creado algo bueno, conduce a una tendencia que la mayoría de los judíos, a través de la mayoría de las épocas, adoptaron. No te estoy diciendo todos los judíos en todas las épocas, pero la tendencia central es una tendencia anti-ascética. Hay una tendencia de que una clara posición con respecto a que el hombre no se debe torturar ni se debe imponer más prohibiciones que la que impone de por sí el marco legal. Así como tú decías que el marco legal quizá prohíbe cosas en las cuales un marco exterior no se debería meter, también se encarga de decirte que no te autoimpongas más prohibiciones de la que ese marco te da. Hay una expresión maravillosa en un lugar del Talmud que dice que cuando seamos llamados, de acuerdo a lo que la tradición cree, seamos llamados a entregar al juicio final, digamos, en algún momento, vamos a ser juzgados y castigados no solo por los pecados que cometimos, sino también por todos aquellos placeres permitidos de los cuales no gozamos. O como se dice en otro lugar, tendremos que responder por todo aquello que vimos y no comimos. Ajá. Es decir, este mundo de luz fue creado para que lo goces, no para que lo sufras. ¿Sí? ¿Sí? Para que cumplas tu obligación, eres responsable por el mundo, pero también parte de tu responsabilidad es gozar de eso que te fue entregado. Yo estoy de acuerdo. Perfectamente. Aunque sabes que hay muchas posiciones o muchos gustos diferentes, y se cuenta la historia de un hombre muy pobre, judío, que está parado frente a la tumba de Rothschild, digamos, el arquetipo de los hombres ricos en la tradición judía, en el folclore judío moderno,
y mira esa tumba llena de mármol y letras doradas y la mira, dice, esto sí es vida. Bueno. Ahora, sí, yo también estoy de acuerdo en que la vida está hecha para trabajar y para gozar, seguramente no para una de las dos cosas únicamente. Y quiero decirte para concluir este tema, con respecto a la cuestión del ascetismo, que el rabino Kook, uno de los rabinos más importantes de este siglo, dijo que el tratar de anular la parte natural de la vida, es decir, la parte física de la vida, para que el hombre deje de pecar, es en sí el pecado más grande que hay. No sé si entendiste. ¿Entendiste lo que dice? Es decir, si nosotros para dejar de pecar, o para creer que podemos dejar de pecar, vamos a insistir en quitarnos todo lo que está relacionado con lo natural, que es el placer de comer, el placer de pasear, el placer de beber algo agradable, para evitar el pecado, ese es el pecado más grande. Es decir, ir en contra de la naturaleza humana. ¿Sí? Te quería preguntar precisamente eso. Para empezar, el concepto de pecado en el judaísmo no es el mismo que en el cristianismo, y lo que quiero que me aclares una vez para siempre es: las relaciones sexuales no son pecado. Las relaciones sexuales como tal, hechas dentro del marco regular de la halajá, no son pecado. No hay el concepto de pecado original, y menos relacionado con el sexo, ¿sí? Queda claro. La persona no nace con pecado original y no hay nada nada sombrío en un embarazo, en la concepción normal, humana, etc. Me acordé de otra historia. Un señor viene con el rabino y le dice: rabino, si desde hoy en día me porto de acuerdo a como dice la halajá, le soy absolutamente fiel a mi señora, rezo los 3 rezos diarios, no mezclo carne con leche, no viajo en sábado, etcétera, 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 ¿voy a vivir una vida más larga? Y el rabino le dice: no, pero te va a parecer mucho más larga. Bueno, sabes que, y esto es lo último que vamos a decir por ahora sobre este tema, en la Biblia todas las recompensas que recibe un ser humano son recompensas relacionadas con la vida natural en este mundo y cotidiana. Una larga vida, se habla ahora de larga vida, salud, hijos, honor, riqueza. Prosperidad personal también. Prosperidad personal, sí. Entonces, aquí está lo bueno, y entonces con eso cerramos la cuestión de por qué empieza con la luz. Pero tú le agregaste a esa pregunta algo más: ¿por qué la luz antes que los astros? Y aquí te quiero decir, si es que, insisto en esto, si es que pensamos en una imagen de un orden cronológico, realmente resulta raro. Pero vamos a tratar de explicarlo también acá. Y lo voy a relacionar con otra rareza o algo extraño que hay en el relato. Si lo vuelves a leer, te vas a dar cuenta de que se habla de los árboles que fueron creados, pero no se habla de ningún árbol en especial. Se habla de los animales que fueron creados, pero no se menciona ningún animal en especial. Pero cuando se habla de los peces, se dice también los grandes monstruos marinos o las grandes ballenas, Ataninim. Y es raro, ¿por qué? Ahora, ¿por qué salto de los astros a los monstruos? Porque hay quizás alguna relación. Recordarás que en la clase pasada hablamos de que uno de los objetivos más importantes de este relato es el de luchar en contra de toda concepción idólatra, toda creencia en alguna fuerza sobrenatural independiente de este Dios único, del cual toda la creación depende. El único Dios que tiene toda la fuerza creadora en sus manos es este. Y para no venir a provocar antagonismo en el oyente, que probablemente vive en un mundo pagano y recién está comenzando a ser educado hacia la idea del monoteísmo, en vez de decirle todo lo que tú crees son pamplinas, son estupideces, etc., la posición del educador es una posición mucho más inteligente. Y lo que hace es ir tratando de luchar contra las ideas paganas, mostrándote en forma muy delicada, muy fina, que no hay ninguna realidad
en los otros dioses. Y recordarás que ya hablamos de la diosa Tiamat, es decir, la diosa de los océanos, que se convierte en este relato en el Tehom, abismo, que no es sino algo que Dios usa a su voluntad sin que haya ninguna oposición de su parte. Y así como Tiamat no puede oponérsele, tampoco los monstruos marinos pueden oponérsele. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto cuando hablo de los astros? Tú sabes que uno de los dioses más importantes en todas las religiones paganas es el sol. En Egipto, Ra, en todas las religiones paganas aparece el sol como uno de los dioses centrales del Olimpo, del panteón de los dioses. Si hubiera creado al sol antes que a la luz, seguiría existiendo la idea de que dependemos del sol para vivir. Y viene la historia y te dice no. La luz existe porque Dios quiso que exista. El sol existe, pueden revisar otra vez el versículo, como la luna, para señalar días. Dios las puso en los cielos para señalar el día, los días del año, separar el día de la noche, pero la luz, que es lo que da vida, es independiente del sol. Te lo recalco, te está diciendo, ten presente que no hay ninguna fuerza sobrenatural que no dependa de Dios. Que después es lo mismo que va a pasar, pero espero no llevarte a otro tema del que vamos a hablar en el futuro, con el tema del diablo en el judaísmo, ¿no? Sí. O sea, como representante de Dios también. Como una manifestación o como un servidor de Dios. Pero, cuando lleguemos al libro de Job, vamos a estar... Yo voy a estar súper viejita y tú vas a ser ya una persona grande. La otra posibilidad, si quieres, de interpretar por qué aparece aquí la luz antes que los astros, quizá también es correcta. Yo no te puedo decir cuál de todas estas interpretaciones es la correcta. Es más simple, es decir, en la visión no científica o de acuerdo a lo que se concebía en esa época como una visión científica, podemos creer que existe luz sin sol, por ejemplo, y existe cuando ves los rayos, ¿sí? Que hay una carga eléctrica, es decir, había una idea de que no toda la luz proviene del sol. Si quieres, incluso de una forma más simple, la luz del alba, de la aurora, se ve antes de que se vea el sol en el cielo. Entonces, quizá había una creencia de que existe un potencial de luz independiente al potencial del sol. A mí me gusta mucho más la interpretación que lo relaciona con lo optimista de la visión del mundo. Puede ser que una se desprendió de la otra, es decir, que ver que hay luz trae la idea de lo optimista. De aquí yo no quiero detenerme más en esta cuestión. Otro de los misterios, entre comillas, que aparecen en el primer capítulo de la Biblia es el tema del nombre de Dios. El nombre de Dios aparece como Elohim en una de sus formas y está en plural, según la gramática hebrea. Uno se sorprende de esto cuando toda la línea del judaísmo nos habla y nos insiste, y vos decís que el primer capítulo de la Biblia está dedicado a hablar del único Dios, pero ese Dios aparece en plural. ¿Cómo se explica este misterio? Sí, la pregunta ya se la hicieron los sabios más antiguos del judaísmo y otra vez la ponen en boca de un hereje que viene y de alguna manera provoca a los sabios a buscar la respuesta y le dice al sabio Samlai: ¿cómo puedes explicar que el nombre de Dios esté en plural? Y entonces el sabio le dice, bueno, pero fíjate bien, que no dice Elohim crearon, sino dice Elohim creó, y con eso está claro que es uno y no muchos. Cuando él le cuenta esto a los discípulos, o los discípulos oyeron el diálogo, le dicen, bueno, a él le contestaste así como para salir del paso, pero nosotros queremos una respuesta seria. Y entonces les da una respuesta que a mí me parece que es aleccionadora para muchas otras cosas que podemos aprender en el judaísmo y que ya la mencioné en la introducción, pero que quiero insistir en ella acá. Dice, Elohim, aunque es uno, tiene infinitas facetas. Y en un lugar de la Torá dice que Dios le habló a cada uno de acuerdo a su fuerza. ¿Qué quiere decir? Que cada uno lo entiende de acuerdo a su posibilidad de comprender o que cada uno lo ve
de otra manera. Dice, en otro lugar dice, aunque Dios es uno, parece un ícono con infinidad de facetas, porque cada uno, cada ser humano, tiene una idea diferente de lo que es ese Dios, aunque Dios es uno. Y entonces con el plural te dan la posibilidad de decir que hay tantas ideas de Dios como seres humanos hay, aunque Él sea uno. Esa es la posición, digamos, de interpretación dentro del judaísmo, de por qué el nombre está en plural. Y dio la posibilidad de decir que hay infinidad de posibilidades de interpretar la Torá y todas ellas pueden ser respetadas. Pero te voy a decir cuál es la interpretación de los científicos, que yo creo que es correcta. Y son dos, es decir, tiene dos partes esta interpretación. Una es muy simple. Tenemos varias palabras en hebreo que en otros idiomas son singular y en hebreo son plural o por lo menos doble, es decir, indican dos. Por ejemplo, maim. Maim es agua. Es decir, tú en español puedes decir agua, en inglés dices water, lo dices en singular. En hebreo está en plural, no lo puedes decir, no hay una forma de decir agua, siempre tienes que decir aguas. Cielo, en hebreo Shamaim. tienes que decir shamaim. Incluso panim, la cara, pero panim lo vamos a dejar para otra ocasión, el tratar de entender por qué. Es decir, que hay en hebreo algunas palabras que no las puedes decir en singular. Hay algunas que aunque las puedes decir en singular, en forma singular, perdón, se usan también en plural. Por ejemplo, damim. Dam es sangre, pero damim también es sangre. Tú, cuando Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, en la mayoría de las traducciones vamos a leer la sangre. Pero si lo leemos en hebreo o en una traducción como debe ser, dice las sangres, porque dice dmei ajija, soakim eilai, todavía incluso la frase. Y entonces los lingüistas dicen que cuando se usa en estos términos el plural, es porque se está hablando de algo cuyos límites no están claros. Es decir, ¿cómo puedes marcar cuál es el límite del agua? Es algo que no puedes encerrarlo, salvo que lo metas dentro de una botella. Pero el agua en sí no tiene ni principio ni fin. Está fluyendo, fluye, ¿sí? Como que no, sin principio ni fin. Lo mismo la sangre. Si la sangre fluye todo el tiempo, el cielo es algo que tú no puedes englobar dentro de un límite, es infinito para ti. Entonces, como que el plural da una idea de una cosa no cerrada dentro de sus límites, no determinada. Y quizá esa sea una de las ideas en usar la palabra de Dios en plural. Es algo ilimitado, es algo que nosotros no podemos concebir su principio ni su fin. Hay otra posibilidad relacionada con esta. Y es que, como se supone que cuando se descubre o se inventa o se acepta por revelación, cada uno de acuerdo a su posición existencial, lo dirá. Cuando se descubre la idea del Dios único, se le adjudican a este Dios todos los poderes que en las religiones paganas tienen todos los otros dioses. Es decir, el Dios de la tormenta y el Dios del viento y el Dios del rayo y el Dios del sol, todos están dentro de la imagen de este único Dios. Y entonces, para señalar que Él tiene todas las fuerzas, aunque Él es uno, sus fuerzas son plurales, son infinitas. Hay otra interpretación a la que no quiero entrar ahora, que es una interpretación netamente, absolutamente lingüista, basada en el análisis lingüístico de otros idiomas semitas, en los que el nombre de Dios tiene una forma parecida al plural y al transmitirse fonéticamente al hebreo, nació este plural. Pero bueno, quiero volver simplemente a lo que Rabbi Samlai le dijo a este hereje, y quizás es la mejor explicación, que le dijo, mira, es cierto que el nombre está en plural, pero todos los verbos están en singular. Claro. ¿Sí? Esa es la diferencia con las otras palabras, donde Claro. uno las conjuga también sus acciones, si se quiere llamar. Las aguas sirvieron en vez de las aguas, el agua hirvió. Tienes toda la razón. O las aguas hirvió. Claro. Entonces las aguas sirvieron. Las aguas sirvieron, el cielo está, los cielos están lindos, Ashamaim Hashhu, los cielos se oscurecieron,
tu observación es absolutamente correcta y por lo tanto, incluso si aquí se quiere señalar algún parecido, se señala inmediatamente la diferencia para que no nos confundamos. Es decir, es una multiplicidad de fuerzas, pero es uno. Su unidad es el credo fundamental. Y me quedo con el hecho de que los que somos muchos somos los hombres que tratan de interpretarlo, de verlo o de descifrarlo, ¿no? Absolutamente. Multiplicar una especie de Dios democrático. Una visión democrática de Dios. Siguiendo un poco con la línea del tema de la pluralidad o no del nombre de Dios, hay un caso, por lo menos dentro del primer capítulo, donde se contradice lo que yo te acabo de comentar. Es decir, cuando se habla de la creación del hombre y la mujer, se dice, hagamos un hombre. Dios dice. Dios dice, hagamos un hombre. A nuestra imagen y semejanza. Hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza. Indudablemente es un texto muy difícil de explicar, aunque quizá menos difícil que otros que hay en la Biblia. Yo te sugeriría que abrieras dentro de muy pocos capítulos, antes del diluvio. Nos vamos a encontrar con una historia incomprensible en la que dice que los hijos de los dioses tomaron como mujeres a las hijas de los hombres, o los hijos de Dios, Bnea Elohim. Ahora, tú sabes, ese es un párrafo que te lo traigo ahora para mostrarte que estamos muy lejos de entender algunas de las cosas que dicen en la Biblia. Es decir, nuestra comprensión es mucho mayor que antes, como te lo sugerí en la primera clase. Todavía muchos investigadores van a tener que trabajar muchas generaciones para llegar a entender todo. Por lo menos sabemos que vamos a tener de qué vivir durante bastante tiempo. Pero la cuestión esta del plural aquí ha sido explicada de varias maneras. No es lo más difícil. Hay algunas cosas más difíciles, como te digo, en la Biblia. Una de las posibilidades que sostienen los lingüistas es que aquí Dios está usando lo que llamamos el pluralis majestatis, el plural majestático. Tú sabes, el Papa cuando habla no dice yo, dice nos, el Papa. La reina de Inglaterra, cuando habla en discursos formales, no dice yo la reina, dice we the queen, nosotras la reina. Si fuera rey diría nosotros el rey. Eso se llama plural majestático. ¿Y por qué se usa? Se usa para indicar que no están hablando solo por ellos, es decir, no está hablando el Papa por él mismo, la reina por ella misma, sino que están emitiendo o transmitiendo una voluntad general. Que están hablando en nombre de todo aquello que ellos representan. ¿Cuándo se usa eso? Generalmente en ocasiones muy importantes, en ocasiones muy solemnes, en las que se quiere recalcar la importancia de la ocasión. Aquí Dios terminó de crear todo lo que está en función del hombre, para el hombre. Y ahora llega el objetivo verdadero de la creación en esta visión antropocéntrica que tiene la historia bíblica. Ahora de verdad vamos a hacer lo que realmente es importante. Y esto está relacionado con otra interpretación lingüística, que no habla del plural majestático, sino del plural de aceleración. Que cuando llegó el momento de hacer algo, muchas veces nos hablamos a nosotros mismos en plural. Hay el ejemplo del inglés, cuando dice let's go. ¿Qué quiere decir let's go? Yo voy a ir. Y me digo a mí mismo, bueno, vayamos. ¿Sí? En Yiddish también se dice lo mir schoin, ¿sí? Se usa un plural cuando me quiero... dar un estímulo. Absolutamente. Cuando me quiero estimular o decidir, llegó el momento de hacer la cosa importante. Y además otra cosa más, nos hablamos a nosotros mismos. Sí. Es decir, Dios antes no decía, bueno, ahora vamos a hacer la luz. Y dijo Dios, hágase la luz, y dijo, no hay ese preámbulo previo, ¿no es cierto? Enseguida vamos a hablar de la importancia de ese preámbulo para entender la posición del hombre en este mundo. Pero el plural es, lingüísticamente, puede ser entendido como un plural majestático o como un plural de aceleración. Quizá haya aquí algún resto de mitología, de aquellos elementos que por ahí se asoman en el texto bíblico, pero quizá quedó porque lo pudieron interpretar así, es decir, porque pudieron decir, bueno, aquí Dios realmente toma su papel de rey, porque ahora va a tener directamente sobre quién reinar
ese hombre que es un súbdito que conscientemente acepta su potestad y va a crear lo más importante de la creación, y por eso habla así. Ahora te voy a dar un ejemplo de una de las interpretaciones absolutamente fantasiosas de lo que llamamos el Midrash, es decir, ese intento interpretativo de actualizar las enseñanzas bíblicas, que no tiene nada que ver con la realidad de lo escrito, pero me parece que es uno de los ejemplos más lindos para, cuando yo decía qué hizo el judaísmo con la Biblia, que también es algo importante, cómo se engancha en los versículos bíblicos para enseñarte cosas que tiene interés de enseñar, y a veces cosas muy hermosas, como la que creo que es muy hermoso, lo que aprendemos de este Midrash. Dice, ¿a quién le habló Dios? ¿Por qué habló en plural? Y dice, les anunció a los ángeles que va a crear al hombre. En la Biblia está llena de ángeles. Ahora, ¿por qué les anunció? ¿Y qué son esos ángeles? De a poco vamos a ir descubriendo. Pero, ¿por qué les habló aquí a los ángeles? Porque tú dijiste, antes no avisó nada, no avisó que iba a crear la luz, no avisó que iba a crear los árboles, los crea, dice que sean y son. ¿Por qué aquí avisa de antemano, hace este preámbulo, como lo llamaste? Bueno, dentro de unos minutos vamos a entender por qué aquí se cuenta el preámbulo, pero el Midrash dice lo siguiente, les dice a los ángeles que va a crear al hombre, porque el hombre es lo más parecido que hay a los ángeles. Incluso en otro lugar del Talmud dice algo impresionante. Dice que cuando los ángeles vieron al hombre, al primer hombre creado, se confundieron y casi dijeron que él era santo. Es decir, casi lo llamaron a él santo. Es decir, que la similitud entre el hombre y el ángel es muy grande. Entonces, dice Dios, los ángeles podían ver en el hombre a su rival. Quizá se habrían puesto celosos. Y entonces los hace como partícipes de la creación para evitar herir sus sentimientos. Y quizá como hoy los padres modernos que les dicen a los niños, vamos a tener un niño, es decir, que los hacen partícipes antes del nacimiento. Y ¿qué aprende el Midrash de esto? Dice, Dios aquí, al contarte que les habló a los ángeles, o al insinuarte que les habló a los ángeles, te dice cómo tienes que tratar a tus subordinados, cómo tienes que tener en cuenta los sentimientos, las emociones, las susceptibilidades de aquellos que están a tus órdenes, a tu servicio. No importa que la historia no esté basada en nada real, pero lo importante es cómo usa una palabra para tratar de transmitirte un mensaje educativo tan importante. Una enseñanza que influye en toda la vida privada de cualquiera a lo largo de la vida. Sí, absolutamente. Ahora, no sé por qué esto me hizo acordar, quizá por la cuestión de lo subordinado y los que están a tus órdenes, de un señor que va con un casamentero, un shadchan, y le dice que quiere una mujer casera, hacendosa y orgullosa. Y el casamentero le dice, bueno, no veo la relación. ¿Qué quiere decir casera, hacendosa y orgullosa? Dice, mire, le voy a explicar. Casera, que tenga muchas casas. Hacendosa, que tenga mucha hacienda. Y orgullosa, que diga, y bueno, lo mantengo, ¿y qué? Ok. Ahora, sí, creo... Yo que te quería preguntar un paréntesis antes de seguir, que era, brevemente, aunque sea, el tema de qué es esto de que haya ángeles en el judaísmo cuando nosotros estamos hablando de una concepción monoteísta, estas entidades múltiples que habría dentro del judaísmo. Bueno, eres un poco terco, es decir, yo te dije que vamos a hablar de los ángeles en alguna otra ocasión, pero lo único que te quiero decir es que no influyen para nada en la idea de que Dios es uno, porque de todos modos no son fuerzas de ninguna manera, son fuerzas independientes de Dios, siempre son emisarios de Dios. La palabra malaj en hebreo quiere decir emisario, y siempre son mostrados como emisarios de Dios. De verdad que no quiero ahora explayarme demasiado en esto, pero lo que sí te puedo decir, quizá te sorprenda, es que en algunos lugares, muchos lugares, no pocos, en la Biblia, se cambia a veces, se usa indistintamente la palabra Dios y la palabra ángel. Te voy a dar el ejemplo más famoso. Muchos de los oyentes, y quizá tú también, se acuerden que después de que Abraham se circuncida, lo vienen a visitar 3 ángeles y le anuncian que va a tener otro hijo. Por ahora tiene solamente a Ismael, hijo de Hagar, y le anuncian que va a tener un hijo de Sara.
pero cuando los ángeles se van a Sodoma, uno de los ángeles se queda con Abraham. Y cuando vinieron eran 3, y cuando se van son 2. Y el que se queda aparece después como Dios. Quiere decir que podemos decir, ahora te lo voy a decir en forma muy somera y quizá un poco superficial, los ángeles pueden ser entendidos como manifestaciones de Dios, como emanaciones que Dios envía para diferentes funciones en este mundo. Te voy a dar 2 ejemplos más. Uno es en el caso del mago Bilam, al cual un rey enemigo envía a maldecir al pueblo judío antes de salir contra él a la guerra. Y Dios intenta, no solo intenta, todo lo que intenta lo va a lograr, impedir que Bilam maldiga al pueblo, y en realidad lo va a forzar a bendecir al pueblo. Y para eso manda en el camino a un ángel a que se le ponga como obstáculo y no lo deje continuar, e incluso habla por la boca del asno, etcétera, etcétera. Si lees con cuidado esta historia en el libro de Números, capítulo 23, vas a ver que a veces el que actúa directamente es Dios, y a veces el que actúa en nombre de Dios es su ángel. Es decir, que muchas veces el Tanaj usa indistintamente Dios o ángel de Dios. Pero quizá el caso más sorprendente es que también Satanás no es sino una manifestación de Dios. Si quieres ver, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, se dice que Dios instó o instigó a David a hacer un censo. Y en el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, se repite el mismo relato, pero ahí el que instiga a David no es Dios, sino Satanás. Entonces, realmente si leemos el texto con mucha atención, nos damos cuenta que a veces lo que hace Dios, en otros lugares lo hace un ángel, o que cuando se repite el relato, se suple el nombre de Dios con la palabra ángel. Entonces aquí lo que es importante es que reconozcamos que ni los ángeles ni Satanás son fuerzas opuestas a Dios, sino que son todos ellos emisarios de Dios, incluso creados en forma específica para cumplir cierta función. A mí me parece importante por eso que dejemos algunos puntos más allá de que sean puntos del futuro, Sí. porque estamos hablando ya del concepto de Dios y vamos a ver que en otras religiones también se habla de manifestaciones a veces triples de la esencia de Dios. Entonces por eso yo quería hacer esta breve aclaración, aunque sea ahora siguiendo con el concepto de Dios. Bueno, ya que dijiste Sí. eso, nosotros vamos a hablar de todos los argumentos que usa el judaísmo basándose en la Biblia para poner en duda, o no más que poner en duda, para contradecir, refutar la idea de la Trinidad. Es un tema que preocupó mucho al judaísmo porque el cristianismo muchas veces lo basa en versículos bíblicos, y el judaísmo contesta analizando esos versículos de otra manera o con otros versículos, ¿sí? Hay un versículo famoso de Isaías que dice, yo soy el primero, yo soy el último y no hay fuera de mí nadie. Y entonces dicen, ahí está la negación absoluta de la Trinidad. Pero eso lo vamos a dejar. Pero te quiero agregar algo sobre, no sobre los ángeles, sino sobre los sheidim, los demonios, para que veas qué dinámico puede ser el proceso filosófico en el judaísmo y el proceso de cambio. Maimónides, así como niega completamente la idea de los amuletos, niega completamente la cuestión de demonios y malos espíritus, no existen. Y el que cree en los demonios y en los malos espíritus dice cree en doctrinas paganas. Entonces, y esto no es un chiste, es una anécdota creo que verídica, uno de los alumnos de un famoso maestro jasídico, Mendel de Kotsk, viene y le pregunta si Maimónides negó que hay demonios. ¿Cómo puede ser si el Talmud, la Gemara, está llena de historias sobre demonios? Y entonces este rabino Mendel de Kotsk le contesta algo muy profundo. Le dice, mira, hasta Maimónides había demonios, pero vino Maimónides y dictaminó que no hay demonios, entonces desde entonces no hay demonios. Desaparecieron. Eso te dice de la fuerza de la imaginación del ser humano, ¿sí? Y de que Bueno, ahora volvamos al tema. Sí. Sí, lo que yo te quería preguntar era en cuanto a la imagen de Dios, ¿sí? Si nosotros suponemos que Dios es imaginado como algo intangible y omnipotente,
¿Cómo puede ser que el hombre se conciba como hecho a su imagen y semejanza? Sí, antes de llegar a la cuestión de la imagen y semejanza, yo quiero que analicemos qué piensa este texto sobre el ser humano. Y vamos a empezar precisamente por lo que comentamos hace unos minutos, la cuestión del estilo. Tú te das cuenta, cuando lo lees en hebreo en especial, pero también cuando se lee en español, que hay una elevación. Subimos por lo menos un peldaño en la cuestión del lenguaje que se usa y en la cuestión del estilo del relato, del estilo narrativo. Primero es un estilo seco, árido, muy claro, muy bien formulado, pero sin nada de elevación poética. Aquí subimos y empieza: hagamos al hombre a nuestra imagen. No solo que hay un preámbulo, el preámbulo usa un lenguaje mucho más retórico. Entonces, en primer lugar, si ves la cuestión del lenguaje. En segundo lugar, si te fijas en algo muy simple. Hasta ahora nos dijeron que se crearon multiplicidad de peces, multiplicidad de aves, multiplicidad de árboles, multiplicidad de animales. ¿Cuántos seres humanos se crearon? Dos, si Una vamos al pareja. primer capítulo, una pareja. Uno, es decir, es uno con sus dos géneros, pero es una sola pareja. ¿Qué te puede estar diciendo el hecho de que hay múltiples, infinidad de todo lo otro creado en el mundo y una sola pareja? ¿Para qué te dicen esto? ¿Qué te dice? ¿Qué imagen hay aquí con respecto al ser humano dentro de este universo? Lo primero que me salta es el tema de que todos los hombres son iguales. También. Es decir, cuando se pregunta por qué Dios creó un solo hombre, para que ninguna de su descendencia diga el día de mañana: mi padre es mejor que el tuyo, o mi primer antecesor es mejor que el tuyo. Definitivamente, cierto, pero en la cuestión esta de la diferencia numérica, yo creo que hay inmediatamente una alusión muy fuerte a la importancia del ser humano. Un brillante vale más que un tomate, porque hay muchos menos brillantes en el mundo que tomates. Es decir, el hecho de decirte que el ser humano es uno frente a infinidad de otras cosas, te dice desde ya que el ser humano tiene un valor inconmensurable. Es irreemplazable, es insustituible, cada ser humano como tal. Después te voy a leer un conjunto de midrashim, de enseñanzas rabínicas, que incluye lo que tú dijiste ahora sobre la igualdad, que recalca esta cuestión del lugar que cada uno de los seres humanos tiene en este mundo como algo de infinito valor. Yo te quiero decir que para nuestra sorpresa quizá, muchas de las leyes que encontramos en la Torá, muchas de las leyes del Pentateuco, quizá la mayoría, la abrumadora mayoría, tienen su origen en culturas anteriores. Nosotros sabemos que en la Torá hay tradiciones muy antiguas, que como dije empiezan de varios siglos antes del año 1000 antes de la era cristiana. Incluso si pensamos que toda la Torá fue entregada a Moshe en el año 1250 antes de Cristo, también entonces veremos que hay códigos y culturas anteriores cuyas huellas se encuentran en el Tanaj. Si hablamos del código de Hammurabi, por ejemplo, que la suposición más aceptada hoy es que es de alrededor de 1900 años antes de Cristo, esto te está diciendo que había un código así 700 años antes que la Torá. Desde que se descubrió el código de Hammurabi a principios de este siglo, se han descubierto muchísimos otros códigos en la zona, como así también otros libros relacionados con la ética, el más famoso quizá el libro de los muertos de Egipto. Ahora, si nosotros pensamos que la Torá no fue completada en 1250 a.C., sino que, como dijimos, se trata de un proceso de creación paulatino que se continuó por siglos, más aún sabremos que muchas de las cosas que están dentro de la Torá son muy posteriores a estos códigos de los cuales estamos hablando. Y como te digo, vamos a notar grandes huellas muy significativas de estas culturas también en la parte legal de la Torá, también en la parte relacionada con las leyes, con la forma de vida y no solo en los relatos. Ahora, muchos de los conceptos legales de la Biblia y de los conceptos de justicia, misericordia, etcétera, están en esos códigos. Pero hay algo en lo que la Biblia es absolutamente innovadora, y eso es, entre otras cosas, en el respeto absoluto por la vida humana,
al grado de que no hay nada que se le pueda equiparar, no hay nada que le equivalente a la vida humana. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi dice que si yo mato a una persona, si es un esclavo, puedo pagar con tantos esclavos. Si es un hombre libre, tantos y tantos hombres tengo que dar a cambio. Si es un comerciante, tengo que pagar con 100 monedas de oro. En la Torá no hay ninguna forma de pagar por la vida de un ser humano. Nos parezca hoy mal o nos parezca bien, el único castigo a un asesino es la pena capital. No se puede comparar en la Torá, no se puede comparar nada del mundo material con la vida de un ser humano. Y también el otro lado, si en esos códigos yo puedo matar a un ladrón o puedo cortarle la mano, en la Torá jamás se le puede hacer un daño físico a un ser humano porque haya hecho un daño material. No hay equivalencia entre el mundo de la materia y la vida del ser humano o el respeto a su cuerpo, a cualquier parte de su entidad. Y eso quizá está indicado en forma muy delicada o muy sofisticada al decirte de lo otro hay mucho, de seres humanos hay uno. Después te vamos a decir... El hecho mismo de la pena capital, ¿no está contradiciendo un poco este concepto? El hecho de que otros hombres con más autoridad puedan quitar la vida de otro. Es una pregunta extraordinaria. Y hay esa pregunta, y yo te dije algo, que tenemos que ser muy humildes, porque la gran mayoría, por no decir todas, no me atrevo a decir todas, pero casi todas, las preguntas que nosotros nos hacemos hoy con respecto a la Torá, ya se la hicieron los sabios de la tradición judía hace 2000 y hace 2200 años y 1500 años. Y realmente discuten la cuestión de la pena capital. Y hay una historia muy linda en la que discuten varios rabinos, que los más famosos de ellos para la gente, la mayoría de la gente, son Rabbi Akiva y Rabban Gamliel, en cuanto a la cuestión de la pena capital. Y uno de los sabios dice, si yo hubiera estado en el Sanhedrin, es decir, en el tribunal mayor, que es el que tiene la autoridad en la época talmúdica para imponer penas de muerte, dice, yo jamás habría permitido imponer la pena de muerte más que una vez cada 7 años. Y no sé si sabes que en el Talmud dice que un tribunal que impone la pena de muerte una vez en 7 años es un tribunal cruel y hay que disolverlo. Ahora, viene otro sabio y dice, si yo hubiera estado en el Sanedrín, una vez cada 70 años y no más habríamos impuesto pena capital. Viene Rabbi Akiva y dice, si yo hubiera estado en el Sanedrín, nunca habríamos impuesto pena capital. Pero Rabban Shimon, hijo de Gamliel, que era presidente del Sanedrín y tenía una autoridad se consideraba a sí mismo muy responsable por el destino del pueblo, dice, ellos también aumentan, o ustedes también, o ellos también aumentan muertes en Israel. ¿Por qué? Tú ves que esta discusión realmente gira alrededor del valor de la vida humana y de cómo tratar de impedir las muertes. Entonces, lo mismo que hoy con todas las discusiones jurídicas y filosóficas sobre las ventajas y las desventajas de la pena capital, lo que interesa aquí a los sabios es la vida humana y cómo hacer que se conserve mejor la vida humana o cómo hacer que se atente menos contra la vida humana. Ahora, es una pregunta filosófica tan seria y tan grave que hasta hoy no hay una solución clara. Yo personalmente te puedo decir, yo estoy en contra de la pena de muerte, pero a veces entiendo los argumentos de aquellos que están a favor y te das cuenta que países tan avanzados como Estados Unidos o Inglaterra se debaten y se debatieron, podemos decir, incesantemente y sin llegar a una conclusión final sobre la cuestión de la pena capital. Es decir, si hay pena capital, de acuerdo a esta discusión, es para evitar que haya más muertes. Yo no estoy muy segura de que se logre, pero el valor central en esta discusión sigue siendo el valor de la vida humana. Ahora, cuando te dicen no puedes pagar por una vida con dinero, te están diciendo no hay nada en este mundo que se pueda comparar al valor de una vida humana. Te voy a dar un ejemplo de cómo no entendemos eso hasta hoy. En 1987 se publicó en el Time la noticia de que la Oficina de Seguridad Aérea norteamericana había llegado a la conclusión de que las compañías de aviación no tomaban las medidas necesarias
para impedir más muertes cuando hay accidentes de aviación, es decir, cambiar tapizados por tapizados menos inflamables, poner más puertas de salida, etcétera, que no lo hacían porque pagar el seguro de vida era más barato pagar a las compañías de seguro que hacer todos esos cambios. Eso te dice que también hoy la mayoría de la gente pesa el valor de la vida humana con dinero. Y la Torá se opone terminantemente a este tipo de concepción de la vida humana. Bueno, entonces estábamos en la cuestión del preámbulo. Estábamos en la cuestión de la diferencia entre lo numeroso de cualquier otra cosa creada y el hecho de que el ser humano sea uno. Hay después, indudablemente, la cuestión de la bendición. Si tú lees bien, en español se nota menos, pero también se nota, en hebreo es muy claro. Cuando Dios bendice a las aves y a los peces para que se multipliquen, dice, y los bendijo Dios diciendo, lemor. Cuando le habla al hombre, dice, y los bendijo Dios y les dijo, y esto indica que hay una diferencia en cuanto al recipiente de la bendición. Los peces y las aves oyen la bendición en forma neutral, no la oyen conscientemente. Al hombre se la dice como si dijéramos así, a su oído, a su razón. Se la está diciendo y él es un sujeto que oye y no simplemente un objeto de la materia. Ahora, indudablemente lo más importante que habla del valor que se le adjudica al hombre está relacionado con tu pregunta. La idea de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabes? Rabbi Akiva, del que recién hablamos, dice, está muy claro a través de esta historia que se nos dice que Dios ama al ser humano. ¿Por qué? No solo porque lo creó a su imagen y semejanza, sino porque nos dejó saber que nos creó a su imagen y semejanza. Bueno, ahora, en realidad, de verdad, ¿qué significa esta cuestión de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo podemos concebir una idea así? Bueno, probablemente la idea tiene su origen realmente en las religiones paganas, antropomórficas, es decir, como dijimos la vez pasada, los dioses se conciben como si fueran seres humanos con todas las características de un ser humano. Es decir, una concepción antropomórfica. Pero aquí, aunque se basó ahí, probablemente ya pasó una elaboración tan importante que quiere decir una cosa tan distinta que quizá quiere decir lo contrario. Nosotros al final vamos a llegar a comprender el concepto de teomorfismo, es decir, no que los dioses están hechos a imagen y semejanza del ser humano, sino que aquí se concibe al ser humano como obligado a tratar de parecerse a Dios, la aspiración a parecerse a Dios. Yo después te voy a dar varios ejemplos de cosas así que se dicen en forma bastante clara en la Biblia, en el Tanaj. Pero ahora quiero tratar de explicarte o de resumirte algunas de las explicaciones que se dan de qué significa esta idea de la imagen y semejanza de Dios. En primer lugar, si tú fueras un ser de Marte, que jamás oyó hablar de este Dios y no conoce absolutamente nada de la Biblia, ni del Talmud, ni de la Kabbalah, ni de nada que tenga que ver con otra cosa que esta historia. Bajaste de Marte y te encontraste con una hoja tirada en la calle y lo tomaste y leíste este capítulo, esta historia. Y dices, bueno, aquí se habla de un Dios omnipotente. No se dice que este Dios nació, es decir, es un ser eterno, trascendente, que está por encima de toda la materia. Y de repente yo veo a todos estos seres humanos que andan aquí por esta calle, y en este capítulo dice que este ser se le parece a este Dios. Si yo quiero creer en lo que la historia me dice, tengo que buscar algún parecido entre todas estas personas que andan por la calle y ese Dios del cual se habla aquí en forma muy indirecta, porque no nos dicen cómo es Dios, pero podemos deducir que no es, ¿sí? ¿En qué se parece este ser humano a este Dios? ¿Tienes alguna idea de qué diría este marciano? ¿Qué es lo que en el ser humano tal como está hoy, qué es lo que le dice que tiene algo parecido a este Dios? Te voy a ayudar. ¿Por medio de qué crea Dios en esta historia? De la palabra. De la palabra.
Es un hombre que habla. El ser humano habla. Es la única criatura en este mundo, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, que habla. Es cierto que dicen que los delfines tienen un lenguaje bastante desarrollado. Y es cierto que las abejas y las hormigas y los pájaros se comunican entre ellos, no hay duda. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre ese idioma y el idioma del ser humano? Lo racional, lo elaborado, ¿Qué quiere decir lo lo consciente. Claro. La conciencia sería quizás otro. La conciencia del lenguaje. Mira, te voy a leer algo que dijo uno de los más grandes filósofos de la actualidad, que se llama Jürgen Habermas. Es un filósofo alemán, muy importante en la discusión histórica o filosófica que tienen hoy los alemanes sobre la posición ante el Holocausto, pero no por eso te lo voy a citar ahora. Habermas dice lo siguiente: la comunicación humana es la única que tiene el potencial de formar conceptos abstractos y por lo tanto de transmitir conocimiento a través de las generaciones. Nacer como ser humano significa tomar un lugar en esta red de significados compartidos, basada la red en la herencia cultural transmitida. Y en relación a lo que tú decías, dice, los seres humanos son los únicos que tienen la posibilidad de articular esta interdependencia. Ahora, yo quiero tratar de decirlo en forma más fácil. Cuando nosotros vemos cómo viven los delfines de hoy, y tratamos de estudiar cómo vivían los delfines de hace 1000 años, o las hormigas, tenemos que llegar a la conclusión de que aparentemente viven igual. No tienen aire acondicionado, no tienen calefacción, a lo mejor no la necesitan en las condiciones en las que viven, pero viven exactamente en las mismas condiciones. Seguramente no tienen computadoras. Por más que se diga que los delfines tienen comunicación inteligente. Tienen comunicación inteligente, pero una comunicación de una inteligencia totalmente diferente a la del ser humano. Nosotros creamos civilización y creamos cultura, y la creamos a través de la palabra que nos permite transmitir conceptos de generación en generación. Eso es lo que distingue al ser humano, la creación a través del lenguaje. No solo el lenguaje, sino que es un lenguaje creador. No es un lenguaje que solo comunica, es un lenguaje que crea. Y esa es quizá la cosa más parecida que se captó, que según los creadores del relato, tenemos los seres humanos con Dios. Ahora, ¿qué permite ese lenguaje? Te voy a decir varias cosas brevemente y quizá después las analicemos más a fondo. El ser humano, de acuerdo a esta historia, es el depositario de la voluntad de Dios en este mundo. Dios le dice a él: tú gobernarás este mundo, fructificaos y multiplicaos, gobernad a este mundo y mejoradlo. Es decir, son los representantes de Dios en este mundo. En ese sentido, el hombre también se parece a Dios, porque así como Dios gobierna el universo, el hombre gobierna este mundo. Para mejorar al mundo necesita crear, necesita producir. El rabino Soloveitchik, gran filósofo judío de este siglo, dice que el ser humano se distingue de los animales en primer lugar por ese hábitat que se construye, porque comienza a vivir en forma civilizada, porque no come la comida así como la encuentra, sino que la cocina, sirve una mesa con un mantel y platos, es decir, se va distinguiendo esos procesos de sofisticación o de sublimación que tenemos los seres humanos para distinguirnos de los animales. Eso es lo primero que nos distingue. Para eso tenemos que tener la posibilidad de crear. Ahora, todo esto nos está diciendo que el ser humano es el único en este mundo, de acuerdo a cómo lo concibe el relato, que es una persona y no un objeto, que tiene una función consciente en este mundo. Como te dije antes, la bendición se dice de tal manera que el hombre puede distinguirla, puede discernirla. Es decir, que al hombre se le dan todas aquellas aptitudes que necesita realmente para gobernar este mundo y para crear en él y para mejorarlo. Y la primera aptitud es la distinción, la posibilidad de construir conceptos inteligibles, como dijiste ahora. Sí. La diferencia que de todos modos hace la misma Torá, al menos en el nivel lingüístico, es entre libró y litzor, es decir, la creación, el crear de Dios no es el mismo crear que el hombre. Y en el castellano a veces se suele llamar a ese crear del hombre recrear. Sí,
de todos modos, esa diferencia hay que Mira, marcarla, o en el tema de la creación también hay una similitud. Hay una similitud, pero similitud no quiere decir identidad. Es decir, es el ser que más se parece a Dios en su posibilidad de crear, nosotros en español, digamos, de fabricar, ¿sí? De producir, pero no se parece a Dios en que no puede crear de la nada. Aunque creo que te dije la vez pasada que hay otra interpretación de Boré, que no es crear de la nada, sino crear algo especialmente magnífico, algo especialmente importante. Pero es cierto que no se usa el término Boré en hebreo, sino casi exclusivamente para Dios, salvo en formas figurativas. Sin embargo, yo te quiero decir algo. El hombre también crea de la nada. Y lo que crea de la nada es precisamente su lenguaje. Es decir, ¿qué es el lenguaje sino una creación de la nada? Y después de que estudiemos la historia del Edén, vamos a ver que el hombre hay otra cosa que crea de la nada. Es decir, que lo crea sin material, que lo crea de su interior, si eso podríamos decir de la nada. Pero el lenguaje es una creación de la nada. No es, el hombre no usa nada. Hay otra creación de la nada, que es la música. Es decir, ¿cómo Yo es? pensaba en el arte en general. Sí, bueno, el arte, No, sí, no. el pintor usa pinturas, pero claro, tienes razón, porque usa pinturas, pero la idea de lo que va a pintar la crea de la nada, de su propia imaginación, especialmente si vemos el arte moderno, el arte no figurativo en el que se copia la naturaleza, sino el arte abstracto, el arte impresionista, en el que realmente hay un invento de adentro del pintor y no de algo que existe en la realidad objetiva. La música puede inventarse sin necesidad de tener ningún material a tu disposición. Es cierto que cuando la ejecutas, es como el pintor, necesitas tu material, pero se idea, pero la poesía es una creación de la nada. La metáfora, y alguna vez vamos a ver lo que dice Ortega y Gasset sobre las metáforas son creaciones de la nada, porque tomas dos cosas que existen en el mundo, pero que no tienen ninguna relación entre ellas, y tú creas la relación. ¿Sí? Entonces, hay creaciones de la nada que son todas basadas en el lenguaje. Y esa es quizá la similitud. Y como te digo, también se parece en que reina en este mundo y se parece en la capacidad de producir, de fabricar. Hay pájaros que se construyen su nido, pero es siempre el mismo nido y más no saben fabricar. Sabes, cuando hablamos de la posibilidad creativa del hombre, siempre me río cuando recuerdo una noticia que leí, no la leí en 1904, pero se refiere a 1904, de que en ese año, en 1904, el gobierno inglés había decidido prácticamente cerrar la oficina de patentes porque llegaron a la conclusión de que ya no quedaba nada por inventar. Ahora, te das cuenta que la imaginación del hombre va más allá de su propia imaginación. Hoy sabemos que, si hay una cosa que sabemos es que nunca se va a terminar de inventar y que nunca vamos a poder decir ya no queda nada por inventar. El ser humano es un ser inventor por definición. Y en ese sentido, en esa capacidad inventiva que definitivamente está basada en su capacidad de formar conceptos abstractos, en eso se parece, de acuerdo a esta historia, a Dios. Y yo pienso también en la capacidad de almacenar conocimiento y además de prever. Hoy en día, enganchando con lo que acabas de decir, nadie va a decir no es posible que en el futuro no existan autos que vuelen. No, ¿cómo? Es decir, no es posible hoy decir que algo no es posible. Eso Exacto. es lo que sabemos que no es posible. Mira, yo no puedo olvidar nunca que la otra parte de mi persona se ocupa constantemente de la cuestión de la Shoah. No sé si te dije que yo estudio toda la cuestión del Holocausto. Y en forma paradójica, el otro lado de la moneda es que así como aprendimos que no hay nada bueno en el sentido tecnológico, en el sentido artístico, que el hombre haya terminado de inventar, es decir, que sus capacidades ni las podemos imaginar, la Shoah nos enseñó lamentablemente que también para lo malo el hombre es capaz... Puede no tener límites. Puede no tener límites. Y una cosa que aprendimos de la Shoah es que nunca podemos decir de esto el hombre no es capaz, esto no puede pasar. La Shoah nos enseñó que todo puede pasar. Pero regresando a la parte buena del ser humano, su capacidad inventiva es ilimitada. Y su imaginación es tan grande que ni su propia imaginación puede captar qué grande es su imaginación. Ahora, si hablamos del lenguaje, el lenguaje quiere decir o implica razonamiento.
No podemos, idealmente, hablar sin razonar. Y fíjate cómo hablamos Algunos antes. lo logran, ¿no? Algunos lo logramos bastante seguido. Pero idealmente hablamos razonando. Mira, Dios todo el tiempo distingue, lo dijimos hace un ratito, distingue entre el día y la noche, entre el agua de los océanos y el agua de la lluvia, etcétera, etcétera. Nosotros al hablar todo el tiempo, sin darnos cuenta, estamos distinguiendo. Cuando dices mesa, es porque discerniste cuáles son los límites de ese objeto, cuántas patas tiene y para qué sirve. Es un proceso muy... Y lo estoy distinguiendo de lo que no es mesa. Y, No es solamente mesa. porque viste sus límites y sus funciones, discerniste que no es una silla. Y pudiste distinguirlo de la silla y a la silla del piano y al piano de la lámpara. Es un proceso absolutamente inconsciente. Es decir, yo no manejo, pero yo sé que la gente que maneja no está pensando todo el tiempo en los cambios, sino que ya se le hizo como parte de su organismo. Se internalizaron. Así nosotros... no sé si no quiero entrar ahora en teorías del lenguaje, de si nacemos con esa estructura formada dentro, como dice Noam Chomsky, o no, pero nosotros al hablar estamos totalmente demostrando que somos capaces de discernir. Entonces el habla te relaciona muchísimo con Dios en muchos niveles, en el nivel del discernimiento, en el nivel de la creación de la nada y en el nivel del poder del habla. Ahora quiero decirte, resumiendo esto, el lugar que la Biblia le da al ser humano, inicialmente desde esta historia, es un lugar central dentro de este mundo. Por eso decimos que la Biblia es absolutamente, en la mayor parte de sus escritos, no en el 100%, pero en su mayor parte, es una cultura absolutamente antropocéntrica, es decir, que pone al hombre en el centro de este mundo. Hay algo por encima del que es Dios, pero en este mundo, en la tierra en la que vivimos, es absolutamente antropocéntrica. Ahora, yo te quiero, para resumir esto, leerte ese midrash o esa recopilación de midrashim de la que te hablaba antes. Alguna vez vamos a tratar de explicar en forma un poco más clara qué significa midrash. Por ahora quedémonos con la idea de que son enseñanzas educativas de los sabios basándose generalmente en algún versículo de la Torá. Muy bien, vamos a la lectura. Y dice así: ¿por qué fue creado un solo hombre? Por eso fue creado un solo hombre, para enseñarte que todo el que destruye una vida se le considera como si hubiera destruido al mundo entero. Y todo el que salva una vida se le considera como si hubiera salvado al mundo entero. Y también, como tú dijiste, para que haya paz entre los seres humanos, que un hombre no le diga a su semejante, mi padre fue superior al tuyo. Y para evitar que los herejes digan muchas fuerzas hay en el cielo, es decir, que cada fuerza creó a otro ser humano, y para proclamar la grandeza de Dios, ya que si un hombre acuña varias monedas de un mismo molde, todas resultan idénticas. Pero el Rey de Reyes, bendito sea su nombre, acuñó a todos los hombres con el molde de Adán, y no hay uno que sea idéntico al otro. Por lo tanto, cada uno debe decir, para mí fue creado el mundo. Para mí esta es una de las enseñanzas más hermosas del judaísmo. Y fíjate lo que quiere decir tantos años antes de la concepción del pluralismo moderno. Quiere decir no solo que el hombre tiene el valor de toda la creación, es decir, que te lo crean uno, para que entiendas, como decíamos antes, que nada es equiparable a la vida de un ser humano, sino que te dicen también que cada hombre es diferente del otro porque así lo quiso Dios. Él quiso que cada uno sea diferente al otro, a pesar de que en muchas cosas somos todos iguales, y con eso te están diciendo dos cosas. Cuando te dice el mundo fue creado para mí, te dice, por una parte tienes que respetar el microcosmos de cada hombre, tienes que respetar las diferencias porque esas diferencias son deseadas por Dios, y además te están diciendo, tú y solo tú eres responsable por el mundo entero. Es decir, por una parte tienes derecho a gozar de este mundo, por otra parte tienes que enfrentarte a este mundo como si tú fueras el único y el responsable por todo lo que en él sucede. Ahora, quiero volver a la cuestión del ser creado a imagen y semejanza de Dios. En base a esta idea de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y no solo en base a la idea de que es uno, y como dije antes,
único, se basa la prohibición absoluta del asesinato. Te lo voy a leer tal como lo dice la Torá en el capítulo 9 del Génesis, después del diluvio. Dice así: el que vertiere sangre del hombre, por el hombre dará su sangre vertida, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Y fíjate que enseguida dice otra vez: procread y multiplicaos. Y es como que esta imagen de Dios debe ser repetida infinitamente en el mundo para precisamente reflejar o afianzar o engrandecer la imagen de Dios en este mundo. Por eso, cuando hablemos alguna vez del uso de anticonceptivos, la obligación de procrear, etcétera, los que se oponen a la idea de los anticonceptivos, que no son todos los sectores del judaísmo, pero los que se oponen, dicen que el que evita tener hijos es como que está disminuyendo la imagen de Dios en este mundo. Bueno, por hoy nos vamos a conformar con esto. Hasta la próxima clase. Muy bien, y de esta manera terminamos nuestro diálogo con la Biblia de hoy. Bueno, que tengas un buen día y Hasta todos luego. los oyentes también.